Muy bien, buenas noches hermanos. Realmente una bendición poder estar nuevamente con ustedes y qué lindo escuchar los que van recordando lo que tratamos el martes pasado. Es cierto, ¿no? El sufrimiento del cristiano en medio de todas esas persecuciones nos hace pensar que en el día de hoy es casi nada comparado a lo que ellos vivieron en ese entonces. ¿Se me escucha bien, verdad? ¿Sí? Sí, Perfecto, Ok, sí. entonces, pero igualmente nosotros como cristianos siempre de alguna manera pasamos por situaciones difíciles. Bueno, no sé si puedo compartir pantalla, hermano. Sí, sí puedo, perfecto. Vamos entonces directamente a nuestro estudio el día de hoy. trae una virome ahí si puedes. Ah, Muy bien, a ver, confírmeme si ven la pantalla, por favor. Sí, se ve, ¿eh? Perfecto, muy bien. Entonces, vamos aquí a ver la primera. Bueno, estuvimos viendo la semana pasada un poquito en cuanto a la carta. Habíamos dado un poquito lo que es el bosquejo, de lo que vamos a estar tratando. Y ustedes, el tema principal es el sufrimiento del creyente y la carta se escribe exclusivamente para dar ánimo al pueblo cristiano que estaba pasando por momentos difíciles. Y lo que va a hacer el apóstol Pedro justamente es, en su primera carta, hablarnos cómo es la salvación que tenemos en Cristo Jesús, o sea, la salvación del creyente, cómo va a ser nuestra relación del creyente frente a lo que es el mundo, el gobierno, los cónyuges, la iglesia, el sufrimiento, teniendo lo que principalmente va a hablar ahí en cuanto al padecimiento como cristianos, teniendo el ejemplo de Cristo y también dándonos ánimo a poder pasar esas pruebas que vamos a vivir, ese sufrimiento, pero también va a hablar un poco a lo que es la disciplina con respecto a la iglesia y también de una manera personal o individual. Prácticamente esto es todo el bosquejo en los 5 capítulos que podemos tener de la primera carta. Entonces, acordémonos que la carta fue escrita en un momento muy crucial, cuando Nerón incendia Roma y echa la culpa a los cristianos y entonces empieza la persecución. En la semana pasada nos quedamos hablando justamente allí, en el capítulo 1, nos quedamos creo que ahí en el versículo 6 si no me equivoco. Así que vamos a ir directamente a lo que es el versículo 6, ¿no? Y va hablando de nuestra seguridad. Acuérdense que el apóstol Pedro va diciendo en cuanto a nuestra salvación, dice que somos salvos porque fuimos elegidos por Dios según su presciencia, es decir, el anticipado conocimiento, sabiendo que un día íbamos a obedecer nosotros al mensaje de la salvación o de la redención, ¿no? Para poder ser rociados con la sangre de Cristo y ser limpios de todo pecado. Pero también va diciéndonos de una manera así que no solamente quedó ahí, sino que tenemos una esperanza viva. Y gracias a Dios por esto, porque Cristo resucitó entre los muertos. Ahí está basada nuestra fe y esa es la esperanza viva que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Y después va hablando que más allá de esa esperanza viva que tenemos una herencia. Y como bien lo mencionaron, es una herencia incontaminada, incorruptible e inmarcesible. Entonces, y está reservada justo ya para nosotros hacer uso en el momento que nosotros estemos en la presencia del Señor. Pero luego dice que esta herencia también, como parte de nosotros como creyentes, estamos siendo guardados por el poder de Dios. Fíjense, en el versículo 5 va hablando en cuanto a nuestra seguridad. Y allí justo nos va diciendo de que de alguna manera somos guardados por el poder de Dios mediante esa fe en la cual nosotros pusimos y depositamos en la persona de Cristo. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Y si es necesario, dice allí, tener que ser afligidos. Pero fíjense, habíamos hablado de que el alcance de la salvación tiene 3 dimensiones. La primera dijimos que era con respecto al conocimiento del Salvador. Es decir, cuando nosotros creemos y aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, ahí en ese momento somos justificados.
primera dimensión de la salvación. Es decir, somos salvos de la paga del pecado, que es la muerte. Después, en la segunda fase o la segunda dimensión, tiene que ver con nuestro diario vivir, es decir, cooperación con Dios. Y aquí tiene que ver con nuestra santificación. En otras palabras, hoy por hoy, nosotros como hijos de Dios estamos siendo salvos del poder del pecado, porque el pecado ya no tiene control de mi vida, sino que es Cristo a través del Espíritu Santo morando en nuestro ser. Ahí estamos entonces, y como tercera dimensión, o sea, otra parte, lo que implica la salvación en su totalidad, sería la consumación de la redención. Es decir, nuestra glorificación, cuando estemos ya en presencia del Señor, ¿no? Como dice el himno, cuando estemos en gloria en presencia de nuestro Salvador, ¿no? Entonces allí estaremos justamente ya salvos de la presencia del pecado. Es interesante ver esto, ¿no? Si entendemos este concepto, Pedro lo que va a mencionar aquí a este pueblo que estaba siendo de alguna manera martirizado, le va diciendo, hermanos míos, no nos olvidemos, ya somos guardados por el poder de Dios, estamos seguros en Él, porque ya tenemos la salvación que es en Cristo Jesús. Y esa salvación es desde que iniciamos, en el momento que creímos en Él, hasta que estemos en la presencia de Dios. Entonces, pero no obstante, el versículo 6 va diciendo, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es decir, claro, ya somos salvos, pero va a haber un momento de aflicción. Y ese tiempo que dice ahí va a ser poco. Fíjense con respecto a lo que implica el hecho de ser afligidos. Miren, van a ser transitorios. Es decir, estas pruebas vienen por poco tiempo. No es algo eterno, es un tiempo. ¿Eh? Vamos a decirlo así, quizás el tiempo que estemos en esta tierra, que es nada comparado con la eternidad. Pero también nos dice que tengamos que ser afligidos porque son necesarias. Claro, es necesaria para que de alguna manera sea probada nuestra fe. Pero de alguna manera, cuando va diciendo allí que son afligidos, habla de dolor. Y tiene que ver con esto porque muchas veces, amados hermanos, nosotros hemos pasado situaciones difíciles en nuestra vida, donde ha traído mucho dolor. Pero eso no quita el hecho de saber que somos guardados en el poder de Dios. Son múltiples porque son diversas. Por eso, ¿cuál es el propósito de que tengamos que ser afligidos? Estamos viendo las características aquí, pero fíjate lo que es el propósito. Va a producir paciencia en nuestras vidas, va a protegernos del pecado, va a purificar nuestra vida, va a pulir nuestro carácter, va a prepararnos para el futuro, va a probar nuestra fidelidad. Hermanos, fíjense, en medio de todo ese tiempo de aflicción, todo esto va a producir en nuestras vidas. Hay un propósito. No es que simplemente nosotros sufrimos por una simple cuestión de decir, ah, bueno, te tocó, te tocó. Ahora, fíjense, quiero entrar un poquito aquí, un poquito a lo que implica la prueba. Eh, si entramos un poco a lo que es la raíz o el origen de la palabra prueba, vamos a encontrarlo que puede ser como una prueba o una tentación. ¿Eh? Entonces, es el hecho de probar a través de experimentos, ver lo que hay adentro, probar el deseo de ser hallado con algo para una aprobación. Pero fíjense la diferencia aquí. Cuando Dios prueba, cuando Dios prueba, su objetivo es perfeccionarnos, hermanos. Cuando Dios prueba, el objetivo es perfeccionarnos. Pero cuando Satanás utiliza esa prueba como una tentación, ¿es para qué? Para destruirnos. Ahora, fíjense que la prueba viene de afuera, no de adentro, sino de afuera. En cambio, la tentación viene desde adentro del corazón. La Biblia dice que engañoso es el corazón, ¿eh? Más que todas las cosas. Así que ahí vemos la gran diferencia.
pero también podemos entender que la prueba, cuando viene de parte de Dios, su función o su objetivo es saber vencer o soportarla. Pero cuando viene a través de Satanás la tentación, lo que él quiere en realidad es que nosotros salgamos de esa santidad. Porque Dios en realidad busca sacar lo mejor de nosotros. En cambio, Satanás, en medio de esa situación, va a buscar sacar lo peor de nosotros. Él va a apelar a lo peor de nosotros. ¿Eh? Entonces, la salvación de creyente, no solamente somos elegidos, somos renacidos, tenemos o somos herederos, estamos seguros, sino que también, dice allí, somos gozosos. Fíjate en el versículo 8, dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aún que ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Es interesante esto, ¿no? Porque justamente va diciendo que el fin de nuestra fe es la salvación de nuestras almas. ¿Se dan cuenta? Aquí va hablando una vez más el apóstol Pedro que esa salvación que tuvimos en Cristo se va a ver consumado cuando seamos glorificados. Bien, pero me llama la atención cuando va diciendo aquí de que nosotros amamos a Él sin haberle visto. Y es verdad, porque nosotros hemos creído sin necesidad de haberlo visto. Yo me imagino en aquel momento cuando estaban los cristianos de ese entonces pasando por estos momentos difíciles. Según el historiador Josefo nos va contando en su literatura que dice que los cristianos iban con cánticos en sus bocas, alabando a Dios para ser sacrificados, para ser muertos. Esto me llama la atención. Hermanos, ¿no te has puesto a pensar que a veces nosotros, cuando pasamos momentos difíciles, dejamos de cantar y de alabar a Dios? Y lo único que hacemos es quejarnos y ver la vida como si se nos fuera como el agua, pero no es así, porque el gozo va a ser producto de una fe, como dice allí, legítima, que solamente se alcanza a través de la prueba que vivimos. Allí va a haberse asegurado ese gozo inefable. Entonces, somos gozosos, sí, aún en medio de la situación difícil. Saben, hermanos, esto me llama la atención con algo. ¿No te parece conocido el fruto del Espíritu cuando dice gozo? Porque el gozo no desaparece en la vida del creyente. Podemos estar tristes, sí, puede haber. Podemos estar dolientes, sí, puede ser. Pero ninguna de las circunstancias que rodea nuestra vida nos quita el gozo que tenemos en Cristo Jesús. Qué hermoso este pasaje cuando el apóstol Pedro va animándolos ahí a los creyentes. Tenemos esta salvación, hermanos. No la dejemos. Creamos. Ya sabemos. Amamos a Cristo Jesús sin haberlo visto y ya lo amamos. ¿Eh? Bueno, los que estamos casados, aquí en este grupo, los que estamos casados, entendemos un poco lo que implica el amor hacia nuestra pareja, ¿no? Yo, por ejemplo, eh, yo recién empecé a amar a mi esposa cuando recién la conocí. ¿Eh? Y empezamos a tener cierta eh, comunión ahí con los amigos, empezamos a tener la amistad, luego empezamos con el noviazgo, luego nos casamos y seguimos creciendo en el amor. Ahora, eso es porque la vi, ¿eh? Me impactó. ¿Eh? Era, era la chica más hermosa, sigue siendo la chica más hermosa de mi vida. ¿Eh? Ahora, vos ponete a pensar, si nosotros amamos a Cristo sin haberle visto así, y lo vemos como el ser más hermoso para nuestra vida, ¿cómo no estar enamorado de Él? ¿Cómo no decirle, Cristo, te amo, aún en medio de los sufrimientos? Pero es interesante porque esta salvación no solamente es gozosa, sino que un día fue profetizada.
Vos fijate allí, los versículos 10 hasta el 12, va hablando de que los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Dice, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona, qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Bueno, a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros. Administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. ¡Wow! ¡Qué interesante esto! Los mismos profetas inquirieron, diligentemente indagaron. Es decir, de alguna manera lo que está mencionando aquí, ellos investigaron o buscaron respuestas. Con la palabra inquirir es lo que va diciendo. Y al decir indagar, es tratar de averiguar algo formulándose preguntas. Pero ¿qué tipo de preguntas? Ellos querían saber quién era esa persona y querían saber cuándo iba a venir. Todos sabemos ahora que era la persona de Cristo, ¿eh? En su primera venida a esta tierra, a nacer, y luego, después de eso, a cumplir su propósito para que nosotros podamos tener esta vida eterna. Entonces, cosa que dice el pasaje 12, en las cuales anhelan mirar los ángeles. Este evangelio, queridos hermanos, que nosotros ya lo tenemos, un día fue predicado para nosotros. Y esto es lo que los ángeles no pueden hacer. Nosotros tenemos este privilegio de alcanzar a los demás con el evangelio de Cristo. O sea, quiere decir que esta salvación, queridos hermanos, no solamente es para nosotros, sino que también es para compartirlo, compartirlo a los demás. Esto llama la atención. Ahora, si esto todo tiene que ver con la salvación, ahora a partir del versículo 13 va a decir en cuanto a nuestra santificación. ¿eh? Del versículo 13 al capítulo 2, versículo 10, va a hablar justamente sobre este tema. Bueno, empezamos. Vamos a hablar sobre la consigna. Versículos 13 al 25, ¿ok? Vamos a hacerlo breve por cuestión de tiempo, pero hay cosas que sí me gustaría mencionarles aquí. Sacar aplicación también para nosotros. En nuestra santificación hay una consigna. Ustedes pueden subrayar ahí en sus Biblias, ¿ok? Las palabras que voy a ir mencionando aquí. ¿Cuál es la consigna? ¿Cuál es el mandato? ¿Cuál es la orden que Dios mismo nos va dando a través del apóstol Pedro para nosotros disfrutar de esta salvación a través de nuestra santificación? ¿Se acuerdan? Nuestra santificación. Tiene que ver en primer lugar con el hecho de ser sobrios. Fíjate, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahí la palabra sobrio tiene que ver con el hecho de ser juicioso, tener dominio propio, es contrario a una persona que está ebria. Es tener el control de, de sus emociones, sus sentimientos, control de su vida, como dice allí, dominio propio. En otra palabra dice ahí, como hijos obedientes. La consigna, ser obedientes, cumplir el mandato, la orden. Dice allí, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Miren, queridos, lo que estamos diciendo aquí es, la orden es ahora, viví en santificación, viví en santidad. ¿Por qué? Porque ya lo antiguo pasó, las cosas viejas ya pasaron, ahora dice, todas son hechas nuevas. Ya no vivamos como antes vivíamos, en nuestra ignorancia. Claro, porque no conocíamos quién era la verdad. Ahora ya la conocemos. Por eso es que el versículo 15 va diciendo que seamos santos. Otra consigna, otra orden. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Es decir, consagrado, dedicado.
separado exclusivamente de las cosas mundanas para servir a Dios como corresponde. ¿Eh? Dice, versículo 16, porque escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Ahora, te hago una pregunta aquí, vamos a hacer un parate. ¿Estás practicando tu santidad día a día? Hasta aquí, hay tres palabritas. ¿Cómo estás en tu vida de santificación? ¿Eres una persona sobria? ¿Sos obediente al mandato de Dios? ¿Estás viviendo una vida santa? Y fíjate que el versículo 17 va diciendo, sí, y ahora que vos llamás Padre, ¿eh? Porque dice, si invocáis por Padre aquel que sin acepción de persona juzga, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Es decir, seamos temerosos de Dios. Esta palabra temeroso tiene que ver con un miedo, con un sentido de tener el respeto, el máximo respeto, de asombro, de sumisión a Dios. Es decir, a Él le debo todo. Él ve todo. Esté donde esté, Él ve todo. Ahora fíjate, si entonces, ¿por qué tengo que conducirme con temor? Porque justamente, versículo 18 dice, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir con la sangre preciosa que Cristo, versículo 19, ¿eh? ¿Por qué? Por amor de nosotros, versículo 20, y el versículo 21 va diciendo allí, para que nuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios. Podés subrayar en tu Biblia ahí, la palabra ahí. Fuiste rescatado, versículo 18, de vuestra manera de vivir, de vuestra vana manera de vivir. Versículo 19, con la sangre preciosa de Cristo. Versículo 20, por amor de vosotros. Y el versículo 21 puedes subrayar ahí, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Por eso es que debemos ser y conducirnos en temor de Dios. Ahora, no solamente basta con esto. No solamente es el hecho de decir, somos sobrios, somos obedientes, estamos viviendo en santidad, somos temerosos de Dios, sino que el versículo 22 también nos va hablando del hecho de ser fraternales. ¿Eh? Es propio del amor que tenemos como hermanos en Cristo. Fíjate, el versículo va diciendo así, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Vos fíjate que aquí es interesante esto porque el hecho va hablando justamente de esto, ¿no? El hecho de ser fraternales, no fingido, el hecho de ser espontáneo, entrañable, el hecho de no ser superficial, pero también, dice allí, con un corazón puro, sinceridad, sinceridad. En medio de lo que estaban viviendo estos creyentes de ese tiempo, de ese entonces, Pedro los anima a que recordemos lo que implica nuestra salvación. Pero no solamente eso, sino que nos llama a que compartamos de esta salvación a otros. Porque los ángeles están expectantes de lo que nosotros hacemos. Pero también nos dice que en medio de todo nuestro sufrimiento que podamos vivir, tengamos esta consigna, esta orden en nuestra vida y cumplirla. ¿Saben? Me llama la atención porque el versículo 22 va hablando del amor fraternal. Qué difícil cuando en medio de situaciones difíciles podemos nosotros actuar de manera diferente y no ser fraternales con nuestros hermanos. Por eso es que el apóstol Pedro nos va diciendo aquí, más allá de todo esto, va hablando sobre nuestro carácter. Ok, ya tenemos la orden, hay una consigna, pero ahora quiero hablarte del carácter. ¿Cómo tiene que ser nuestra vida?
delante de Dios. En primer lugar, para vivir una vida de santificación, lo primero que tenés que hacer es desechar. La palabra desechar dice allí, desechando pues toda malicia, dice allí, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las distracciones, todas las distracciones. Aquí es interesante porque la palabra malicia tiene que ver con el hecho de albergar malos pensamientos, contrarios al amor fraternal. La palabra engaño tiene que ver justamente con el hecho de todo tipo de deshonestidad. Nada claro, todo trucho, tratando de falsificar las cosas. La palabra hipocresía, ya todos lo conocemos, ¿no? Hacer una careta, eh, una apariencia, aparentar algo. Cuando hablando también de envidias, tiene que ver con el hecho de tener sentimientos de desagrado cuando alguien prospera o tiene algo. Pero también va hablando ahí de las detracciones. La palabra detracciones tiene que ver con el hecho de la murmuración. Quita esto, dice. ¿Querés vivir una vida santa? Entonces, ¿sabes qué? Desecha, quita todo esto que no es bueno para nuestra vida. ¿Qué tenés que desechar? Malicia, engaño, hipocresía, envidia, detracciones. Pero lo que sí tenés que hacer es desear, desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Es interesante, ¿no? Si sacamos toda esta porquería que implica ensuciar nuestra vida cristiana, entonces va a haber un deseo de alimentarnos con lo bueno. Dice allí, la leche espiritual no adulterada, pura, es la palabra de Dios. Hermano, lo único que puede alimentar a nuestra vida es la palabra de Dios. Pero también dice, para que por ella crezcáis. Cuán importante, si estamos bien alimentados con la palabra de Dios, vamos a crecer en nuestra vida espiritual. No podemos quedarnos pequeños, tenemos que seguir creciendo. Ahora dice, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. En otras palabras, una vez que deseamos que recibimos ese primer amor, que lo disfrutamos, no hay nada que nos pueda quitar de eso. ¿eh? Miren, yo les voy a poner un ejemplo. A mí me encanta el chocolate. Me encanta el chocolate. Yo me puedo comer hasta 2, 3, 4 tabletas, me puedo pasar. Por eso me limito, ¿no? Compro pequeños así para no seguir. Pero me encanta. Así como es atrayente ese chocolate para mi vida, tendría que ser también así atrayente la palabra de Dios para mi vida. ¿Y cómo lo puedo hacer? Bueno, gracias a Dios, con estos estudios que estamos teniendo nos hace crecer espiritualmente. Gracias a Dios tenemos nuestros devocionales, nuestros estudios personales, a través de videos cristianos que nos hablen, mensajes, hay podcast, algo que nos haga crecer. Pero hermanos, lo que tenemos que ver aquí es el hecho de entender si es, como dice aquí, no adulterado, no adulterado. Tiene que ser sana doctrina. ¿Ok? Pero también no solamente habla del carácter, sino también habla de cómo crecer. ¿Viste que hablaba de la leche espiritual no adulterada que nos alimenta, que nos hace crecer? Bueno, la única manera de crecer es acercándonos a Él, como dice allí el versículo 4, ¿no? Piedra viva desechada, como piedra, dice, viva, edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales. Lo que quiere decir con esto es que de alguna manera lo que nosotros estamos diciendo aquí es que tenemos que crecer en Él. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó. Fíjate el versículo 9 cuando va diciendo, antes, ¿no?
Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Mira estas bendiciones que tenemos ahora en Cristo Jesús, hermano. Somos un linaje escogido, somos un real sacerdocio, somos una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios con un solo propósito: anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¡Qué bendición que tenemos con esto! Ahora imagínate, estamos en medio del sufrimiento. ¿Qué tiene que ver esto? Claro, porque el versículo 10 nos va diciendo: recuerda, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora, dice allí, habéis alcanzado misericordia. Qué interesante esto, queridos hermanos, porque justamente me hace pensar un poquito de la bendición de ser parte ahora de la familia de Dios. Porque antes, cuando estaba lejos del Señor, cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, cuando era considerado como hijo de naturaleza, de la ira, de naturaleza, sí, separado de Dios, enemigo de Dios, y ahora, por solamente haber creído en Él, me dice así: ahora eres del linaje escogido, ahora eres un real sacerdocio, ahora perteneces a una nación santa, ahora eres parte de ese pueblo adquirido por Dios. Bendición que nosotros tenemos, hermanos. Quiero ir terminando porque ya tenemos nuestros 30 minutos, pero solamente quiero ir diciendo esto: qué importante es que entendamos que nuestra santificación durante este tiempo que estamos en esta tierra va a ser difícil, pero no imposible. Por eso es que el Señor nos pone su mandato. No es que no lo vamos a poder hacer. Si lo puso es porque es posible. La cosa es cómo estamos delante de Él. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Estamos realmente entendiendo el mandato de Dios para nuestra vida? ¿Estoy teniendo el carácter que Dios quiere? ¿Un carácter de un hombre piadoso, de una mujer piadosa? ¿Estoy creciendo en su palabra día a día, acercándome a Él, creciendo, siendo edificado para su gloria? Pero no solamente la edificación crece o nos da para que nosotros podamos enorgullecernos del conocimiento que tenemos, sino para qué, para alcanzar a otros anunciando las virtudes de Cristo Jesús. Bueno, vamos a quedar aquí, hermanos. Cualquier cosita, alguna pregunta si tienen ustedes,